Pero también los hombres son descritos aquí de una forma en la que muchos hombres hemos pecado en contra de nuestro llamado también a tomar el liderazgo en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos. Este es un mensaje también para los hombres que no han querido tomar el liderazgo en sus familias, que han renunciado a tener problemas por causa de su fe cristiana, que no quieren tomar un liderazgo, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada para el Señor, prefieren estar viendo sus 5 horas de Netflix o de lo que sea, en lugar de hacer un trabajo cristiano, ¿no? Ahí está. A los hombres que se han rendido ante la vida, que se han rendido y han dejado de amar y cortejar a sus esposas, ¿no? Que ya no les llevan flores a sus esposas, que ya no les llevan el café a la cama a sus esposas, que ya no las consienten, que ya no las miman. Pero ¿cómo están ahí de rogones, verdad? Cuando son novios. ¿Sí o no? Ahí sí. Pero ya después, ya no buscan a sus esposas. Siempre se los he dicho aquí, es un pecado para un hombre cristiano ya no dormir con su esposa, ya no tener intimidad con su esposa. Porque hay muchos hermanitos que piensan que eso es seguir siendo casados porque comparten la misma casa y los gastos. Pero ya no tienen intimidad, hombres y mujeres. Y piensan que eso es muy cristiano, ¿eh? Piensan que Dios está felices con ellos, porque están juntos. Pues no, como decía un amigo que era consejero cuando vino una persona y le dijo, oiga, ¿es malo que me divorcie mi marido? Y pues no, a ver, cuénteme más de su caso. No, pues esto y el otro y aquello. ¿Y ustedes duermen juntos todavía? No, ya tenemos muchos años que ya no, como 20. Dicen, pues señora, ustedes ya están divorciados de hace 20 años. ¿Para qué me viene a pedir permiso? Ustedes ya no son un matrimonio. Pero ¿cuántos hombres han dejado de cortejar a sus esposas, de buscar a sus esposas? Recuerden lo que dice, no tenemos que hacerle caso, es Tim Keller nada más, pero no tenemos que hacerle caso. Pero él dice algo importante, él encuentra en la Escritura que la relación íntima entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa, cada vez de que se consuma, es una renovación de los votos que se hicieron el día que se casaron, cuando dijeron, yo solamente voy a vivir para ti, tú vas a ser la única mujer en mi vida, tú vas a ser el único hombre en mi vida. Eso es una visión teológica de la palabra de Dios fabulosa, es una visión poderosa, ¿no? Entonces, esto es un llamado cuando vemos a Barak temeroso, buscando la compañía de esta mujer. Si nosotros hemos abandonado nuestras responsabilidades. También hay hombres que han dejado de formar a sus hijos para no tener problemas, que ya no quieren broncas con los hijos, ¿no? Y entonces ya dejan de disciplinarlos, dejan de tratar con ellos, dejan de que hagan lo que quieran, ¿no? No se puede. Hay hombres que han dejado de trabajar, de tener ilusiones. Esto que estamos leyendo hoy sobre Barak es un llamado del Señor para retomar el camino y ubicarnos en la posición que Dios nos ha dado, sobre todo si te llenas la boca diciendo que eres un hombre cristiano y que conoces la Biblia. Pues si has renunciado a tu liderazgo, ¿de qué te sirve conocer la Biblia? Si has dejado tu liderazgo, ¿de qué te sirve tener a Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿De qué te sirve si realmente eres un hombre mediocre, que no quieres luchar, que no quieres arriesgarte, que no quieres seguir adelante, que tienes flojera? Tal como está hoy en el libro de Jueces, en el capítulo 4. Hoy vamos a leer todo el capítulo 4 y recuerden ustedes que seguimos con esta serie de sermones que se titula Líderes, Tragedia y Gracia. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de lo ordinario, es el título del sermón, el poder de lo ordinario. Vamos entonces a leer el texto de Jueces capítulo 4. Y dice así. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot.
Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Heber el Kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Jobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanallín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jaroset Goyim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el Kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Esta es la palabra del Señor. Uno de los desafíos de predicar sobre el libro de Jueces es que las historias son muy largas, las historias son historias completas, ahí están los personajes, ahí están las historias, y no se puede cortar una historia a la mitad, sino hay que ir a través de toda la historia y tratar de que tenga sentido. Y la verdad es que esta historia, pues como tiene una unidad perfecta, podemos claramente analizarla, reflexionar en ella. Y voy a reflexionar hoy en 3 aspectos. Vamos a hablar hoy sobre 2 mujeres valientes, sobre un hombre indeciso y sobre una victoria justa. 2 mujeres valientes, un hombre indeciso y una victoria justa. Vamos entonces a hablar sobre 2 mujeres valientes. Empieza el texto diciendo en el versículo 1, después de la muerte de Ahod. ¿Y de Ahod qué sabemos? No sabemos mucho de Ahod. Sabemos que era el segundo juez de Israel, y que al igual que Otoniel, el primer juez, pues ayudaron a liberar al pueblo de Israel de la opresión. Algo muy importante de Ahod que sí podemos recordar es que era zurdo. Y el hecho de que fuera zurdo hizo posible que Ahod matara, engañara a la guardia de Eglón, el rey gordo de Moab. Así se le conoce como el rey gordo de Moab. No crean que yo estoy poniéndole apodos, pero el rey gordo de Moab. Y entonces con la mano izquierda pudo clavar el cuchillo en el rey Eglón, y así mataron a ese rey de Moab. Así es que no sabemos mucho de Ahod,
Y también como de Otoniel no tenemos mucha información. Lo que podemos percibir por lo que dice el libro de Jueces es que los dos eran pues intachables. No se dice nada malo de ninguno de los dos. Fueron los mejores jueces de Israel, sin ninguna mancha en su registro, por lo menos bíblicamente. Pero algo que quiero que pensemos, hablando de Ahod, es que Dios utilizó el hecho de que él era zurdo para cumplir con sus planes. Hoy quiero que pensemos en esto. Quiero que pensemos cuando hablemos de estas dos mujeres valientes, cuando hablemos de este hombre indeciso, cuando veamos la victoria justa que Dios le dio a Israel. Quiero que pensemos que Dios utiliza lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Así se llama el sermón de hoy, el poder del ordinario. Así es que, utilizando que Ahod era zurdo, Dios pudo liberar al pueblo de Israel de la opresión del rey de Moab. Entonces vamos a seguir con Débora. Vamos a ver quién era esta mujer tan interesante. Dice en el versículo 4: en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella a resolver sus disputas. Entonces, algo que sabemos de Débora es que no era, que su trabajo sí era más bien de legislar, de impartir justicia, contrario a los otros jueces, que algunos sí hacían algo de impartición de justicia, pero más bien eran caudillos, eran jefes militares. Lo dijimos en los dos primeros sermones de los que hablamos del libro de Jueces. Pero Débora sí estaba sentada ahí bajo su palmera, era una mujer famosa. Es decir, ya tenía hasta la palmera de Débora. Todo el mundo sabía que ese lugar era donde Débora impartía justicia, y además venían de todas las tribus de Israel, porque además era profetisa. Entonces había una confianza en Débora por su sabiduría, por su trabajo como profetisa, y además porque impartía justicia. Es decir, venían los israelitas de todas las tribus de Israel, aunque ella estaba en una región específicamente en la región montañosa de Efraín, pero venían de todas las tribus de Israel y ella impartía justicia. Así es que ahí está esta mujer que es importante, una mujer, podríamos decir en los términos de nuestra cultura, una mujer empoderada, ¿no, Suri? Una mujer empoderada, una mujer liberada, una mujer que tenía un trabajo fuera de casa, una mujer que era importante para el pueblo, una mujer que era una dirigente y que además Dios le había dado el don de profecía. Entonces vemos cómo se presenta también a Débora como la esposa de ¿quién? Ya vieron, tengan sus Biblias ahí abiertas para que sigan esta lectura. De Lapidot, exactamente. Entonces la esposa de Lapidot. Es decir, fíjense, una mujer que está bajo la autoridad de su marido y sin embargo es una mujer que logra muchas cosas. Entonces hay esta idea feminista ahora de que hay que destruir el patriarcado a los hombres para poder ser libres y realmente vivir tus sueños y cosas así, ¿no? Que algunas mujeres piensan que van a ser más felices que sus abuelas si son más libres. Pero realmente vemos en la antigüedad que había este tipo de mujeres empoderadas por Dios, porque además Dios le había dado dones a Débora, pero que sin embargo era conocida como la esposa de Lapidot. Era una mujer que sabía cuál era su posición. Recuerdo mucho cuando estaba yo en el seminario hace 25 años y 26 años y había mujeres que querían ser pastoras y estaban en el seminario, y el seminario era interdenominacional, reformado, pero interdenominacional, y había un debate muy fuerte con las mujeres que querían ser pastoras. Y entonces la pregunta que le hacían a muchas de estas mujeres era: ¿por qué quieres ser pastora? Bueno, porque quiero enseñar y quiero evangelizar y quiero discipular y quiero servir al Señor. Y la pregunta era: ¿y por qué no lo puedes hacer sin tener el título de pastora? ¿Qué es lo que te impide? Y entonces había un debate ya desde ese tiempo entre por qué una mujer no debería ser pastora y todo eso. No se trata de eso hoy el sermón, no vamos a hablar de esto. Pero lo que quiero que entendamos es que la Biblia no es un libro misógino y retrógrado como todas las mujeres feministas, no creyentes, porque hay mujeres feministas creyentes. Ahí tenemos algunas hermanitas que ustedes conocen, que son feministas, son creyentes y las amamos. Pero hay personas que no, que son feministas, son marxistas, están en contra de la escritura
Escritura y porque critican a la Biblia como un libro injusto que promueve la opresión de las mujeres. No, no la promueve, más bien expresa la opresión de las mujeres, reconoce que las mujeres sí han sido oprimidas, pero por otro lado vemos como Débora era una mujer que Dios le había dado dones y que los utilizaba para el bien de el pueblo del Señor. Así es que entonces vemos cómo Débora utilizaba sus dones y era reconocida por el pueblo. Y qué diferencia, ¿verdad?, de que Dios capacite a alguien y lo llame y sin que esa persona necesariamente quiera ser famosa, pues lo sea. Contrario a las personas que quieren ser famosos y que quieren ser conocidos, porque quieren realmente servirse a sí mismo en lugar de servir a los demás. Así es que entonces vemos también el carácter fiel de Débora, específicamente cuando supo que Barak tenía que enfrentarse con Sísara, el general del ejército de Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. Y cuando ella supo que Barak tenía que enfrentarse al rey Javín y a su general que se llamaba Sísara, para que puedan entender esta historia. La primera vez que lee esta historia está así como medio complicada, entonces está Javín, Sísara, Barak, Débora, Jael y todo esto, pero bueno, poquito a poco le vamos entendiendo. Entonces, Débora sabía que Barak, que era parte del pueblo de Dios, estaba llamado a enfrentarse con Javín, el rey cananeo que reinaba en Hazor y que tenía un general cuyo nombre era Sísara. Entonces, ahí vemos como una mujer de fe, una mujer que respeta la autoridad, su posición como esposa de Lapidot, llamada por Dios, es fiel y tiene que hacer esto de ir a llamar a Barak para que se vaya a la guerra. ¿Cuántas mujeres dispuestas a servir al Señor hacen falta, no? Como las mujeres viudas de las que habla también el apóstol Pablo ahí en la carta a Timoteo, ¿no?, cuando habla de las viudas. Y vemos la importancia que las mujeres tienen en la historia de la redención, ¿no? Bueno, pero empezando por Eva, ¿no? Pero luego siguiendo con María y siguiendo con Débora y siguiendo con tantas mujeres que Dios ha utilizado. Pero ¿cómo se necesita que las mujeres entiendan la importancia de su papel, no solamente como esposas, como madres, pero como mujeres que comparten su fe, que hacen misericordia, que son compasivas, mujeres que no tienen miedo, mujeres que realmente comprenden que son amadas por Dios, que pueden servirlo y que buscan cualquier oportunidad para servir al Señor? ¿Cómo hace falta eso en la iglesia actual, no? Porque pues realmente vivimos en una iglesia pues muy cómoda, en un tiempo en el que no nos ha tocado ser perseguidos por causa del nombre de Cristo, pero las mujeres cristianas tienen que entender su papel, la importancia de servir al Señor con sus dones, como lo hizo Débora. Vamos a recordar estas mujeres que describe Pablo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Dice, desde la parte final del 9, dice, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Se dan cuenta cómo una mujer no necesita tener una posición oficial en algo? O sea, todo el potencial que tiene una mujer que realmente comprende, que conoce sus dones, que conoce a su Señor, que entiende quién es su Dios, que comprende su misión como cristiana y que no solamente es una mujer pues que asiste a la iglesia, pero una mujer que realmente se ve a sí misma como una mujer que tiene un tremendo potencial para bendecir a otros. Eso es lo importante de esto. Entonces, si se dan cuenta, la misma actitud de servicio y de disposición que vemos en Débora y la misma disposición que vemos en estas mujeres enumeradas, bueno, más bien descritas en la carta de Pablo a Timoteo, esa misma actitud de servicio y de disposición estaba en Jael, la otra mujer valiente de la que vamos a hablar hoy. La esposa de Eber el Kenita también está presentada como esposa de alguien.
esposa de Eber el Kenita, pero esta es diferente a Débora, ¿eh? O sea, no todas las mujeres tienen que hacer lo mismo, no todas las mujeres están llamadas a hacer lo mismo. Dios les da diferentes dones a todas las mujeres y vemos primero una mujer que se dedica a la política, que se dedica a las leyes, que se dedica a impartir justicia, que es famosa, que tiene su palmera, y luego vamos a ver a Jael, una mujer totalmente distinta a la primera. Fíjense lo que dice en el versículo 17 del texto que leímos de Jueces 4, dice: mientras tanto Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el Kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor. O sea, hay gente que dice: ay, pero ¿y que a poco la conocía? Pues claro, si era la esposa de Eber, y Eber era un líder de un clan y tenía buena relación con un rey, quiere decir que este Eber pues se codeaba con reyes, ¿no? Y entonces pues su esposa obviamente debía de haber sabido quién era Sísara, y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio a beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Jael, una mujer totalmente diferente a Débora. ¿En qué era diferente? En que no era una mujer que tenía una actividad pública, no era una mujer famosa. ¿En dónde estaba? En su casa. ¿Qué estaba haciendo en su casa? Pues haciendo las cosas de la casa seguramente. Estaba, no sé si tenía niños por ahí tenía los odres de leche, a lo mejor estaba cocinando algo, a lo mejor estaba limpiando, y era una mujer de su casa. ¿Se dan cuenta el contraste entre Débora y Jael? Entre el carácter de una, el carácter de otra, no podemos ver mucha diferencia. Las dos eran tremendamente valientes. Las dos habían sido llamadas por Dios para cumplir algo en el plan de Dios, aunque Jael no era parte del pueblo de Israel. Jael era miembro de una tribu que estaba alejada del pueblo de Israel, no era parte de las 12 tribus de Israel, pero como por la relación, dicen los expertos, por la relación de la tribu de Eber, el Kenita, con Moisés, y toda esta relación con el pueblo de Israel, los expertos dicen, seguramente Jael había oído que los israelitas deberían de ¿qué? De tomar la tierra de Canaán, y deberían de gobernar la tierra de Canaán, y deberían de exterminar a todos sus enemigos. Seguramente ella había oído eso, porque si venían desde la época de Moisés, habían sido testigos de muchos de los milagros que habían ocurrido, y seguramente sabían el destino que tenían que cumplir los israelitas. Y allí estaba entonces Jael, una ama de casa, esposa de Eber. Hay algunas personas también que se preguntan: oye, ¿y cómo es que una mujer le clava con tanta facilidad una estaca a alguien? Bueno, habemos algunas personas que cada vez de que utilizamos un martillo nos damos un martillazo en el dedo, porque no acostumbramos a usar cosas tan varoniles como herramientas, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esas eran personas que vivían en tiendas. Y como vivían en tiendas, ¿qué es lo que asumimos? Que eran nómadas y que andaban de un lugar a otro. ¿Y qué era lo común? ¿Qué era lo más común que hacía una mujer y un hombre que vivía en tiendas? Quitar y poner la tienda. ¿Cuántas veces lo habría hecho Jael en su vida? Entonces, fíjense, Jael sabía tal vez limpiar la casa, Jael sabía cuidar niños, tal vez sabía cocinar, sabía cuidar las cabras, sabía ordeñar las cabras para la leche, sabía hacer todo eso, pero también sabía dar martillazos. También sabía dar martillazos, y dio un buen martillazo. En una época como la que estamos viviendo, en donde se habla de la opresión a las mujeres en el mundo, los cristianos tenemos que reconocer que las mujeres han sido oprimidas por los hombres desde la caída. ¿Están de acuerdo? Como cristianos reconocemos que las mujeres han sido oprimidas desde la caída por los hombres. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos más fuertes que ellas. Podemos dominarlas físicamente.
Y la Biblia no enseña que es bueno y que es normal que la mujer sea oprimida, sino la Biblia describe la opresión de las mujeres como el resultado de la desobediencia de las mujeres y de los hombres que se han rebelado en contra de Dios. Eso es lo que tenemos que reconocer esto como hombres, porque sí es cierto que las mujeres han sido oprimidas, dominadas, violentadas por los hombres y por hombres cristianos. No solamente por los que no son cristianos, eso es lo normal, pero por hombres cristianos, hombres que maltratan a sus mujeres verbalmente, físicamente, ancianos de iglesia, pastores, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los cristianos no somos inocentes de la opresión en contra de las mujeres y del maltrato en contra de las mujeres. Nosotros como cristianos no nos dejamos engañar, asumimos la culpa de la iglesia, la culpa de la cristiandad y obviamente la condición del mundo. Entonces así ha sido y la Biblia lo establece. ¿Por qué vino la opresión hacia las mujeres? Porque las mujeres y los hombres han querido vivir sin Dios, han querido vivir libremente, han querido hacer su voluntad y la consecuencia de la rebelión en contra de Dios es la opresión. Una de ellas hacia las mujeres. Sin embargo, también los cristianos no nos dejamos engañar, no creemos que las mujeres son buenas por el simple hecho de serlos, que son inocentes porque son mujeres, porque se ven muy lindas, son inocentes. ¿Se acuerdan lo que decía, quién era Tolstoy, no? El engaño de la belleza, ¿no? Vemos algo hermoso y decimos, pues ha de ser muy linda, ¿no? Ha de ser muy buena persona porque se ve muy linda. Seguro que esa mujer es un alma de Dios, ¿no? Entonces, no, los cristianos no nos dejamos engañar. No creemos que las mujeres son buenas por el simple hecho de ser mujeres. La Biblia nos enseña que mientras que las mujeres en general no han tenido la oportunidad que tuvieron Débora y Jael de ser héroes de guerra, porque es lo que dicen muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, es que nosotros nunca hemos sido héroes de guerra. No, pues sí, muchas mujeres sí lo fueron, como Débora y como Jael. Pero también debemos de entender que los hombres, mientras las mujeres estaban en sus casas y no podían ser héroes de guerra, ¿dónde estaban los hombres? Estaban en la guerra matándose unos a otros. ¿Se dan cuenta? Realmente el cristianismo, la Biblia, como describe la realidad de la condición humana, no pone a unas como víctimas y otras como victimarios, sino describe la miseria humana, la miseria de los hombres que oprimen a las mujeres, la miseria de las mujeres que son oprimidas por los hombres, pero la miseria también de los hombres que tienen que ir a las batallas y que han muerto en la historia de la humanidad de una forma cruel en los campos y que han quedado ahí sus cuerpos y que se los han comido las bestias de los campos, como describe la Biblia. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de las mujeres y de los hombres. Una historia de violencia, una historia de guerras, una historia de muerte, una historia de opresión. Pero vemos cómo Dios puede usar y redimir y liberar a mujeres desde las épocas de los jueces como hasta nuestra época. Jael entonces le sirvió un vaso de leche a Sísara. Ahí estaba en su casa, sabía dar martillazos, ordenar cabras y tal vez cocinar, pero cumplió su misión divina en la casa, en su casa. Fíjense, cumplió su misión divina en su casa, de tal manera que es la única mujer, aparte de María, la madre de Jesús, llamada bienaventurada, bendita entre las mujeres. Solamente hay una mujer, aparte de María, que fue llamada bienaventurada, bendita, y fue Jael, la mujer de Heber. Si ustedes van al capítulo 5, versículo 24, de ahí del libro de Jueces, o sea, en el siguiente capítulo que no vamos a analizar en esta serie de sermones, es el canto de Débora. En el 5:24, fíjense lo que dice: sea Jael, esposa de Heber el kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan ¿en dónde? En carpas. La más bendita entre las mujeres. ¿Qué posición le dio el Señor a una mujer que utilizando sus medios ordinarios, fíjate cómo una mujer que conoce a Dios como Débora o como Jael, en lo ordinario de su vida, utilizando los dones que Dios les ha dado, pueden cambiar la historia si realmente asumen su responsabilidad? El Señor entonces puede usar lo más cotidiano de nuestras vidas si le conocemos a Él como Jael y Débora le conocían. Si podemos confiar como estas mujeres valientes confiaban en Él.
Bueno, ya hablamos de las mujeres valientes, ahora vamos a hablar sobre un hombre inseguro, ¿les parece bien? Hoy vamos a molestar a los hombres y a las mujeres, hoy todo el mundo se va a sentir ofendido, no sé. Dice en el versículo 6, entonces ella, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Estoy leyendo, si se dieron cuenta, de otra versión, ¿verdad? Estoy leyendo de la Reina Valera, porque me gustó más la Reina Valera hoy, nada más hoy, que la nueva versión internacional, porque fíjense, aquí la idea es, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, aquí es una pregunta, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí? Entonces, fíjense una cosa, ella era una profetisa, ¿qué es lo que ya sabía anticipadamente? ¿Qué es lo que ya sabía anticipadamente que no se ve en la nueva versión internacional? Porque en la nueva versión internacional solamente dice, ve y junta 10,000 hombres y esto. Pero aquí la pregunta es, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? ¿Qué es lo que podemos inferir de esta pregunta sobre Barak? ¿Qué es lo que podemos inferir en esta pregunta sobre Barak? Que tenía una misión, sí, pero ¿qué pasaba? Que no estaba haciendo caso, ¿no? O sea, es decir, Débora ya sabía que Dios le había mandado a Barak que se enfrentara, y por eso me gusta más la versión de la Reina Valera, porque realmente se cuestiona a Barak diciéndole, oye, ¿que no has oído que Dios está diciéndote que vayas y que juntes a la gente del monte Tabor y que tomes a 10,000 hombres y que vayas y te enfrentes a Sísara, capitán del ejército de Javín? Eso es lo que está haciendo Débora. Está confrontando a este hombre indeciso, a este hombre que en un sentido, pues es un hombre cobarde, es un hombre que tiene miedo. Y si no, fíjense lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 8. Barak le dijo, solo iré si tú, ¿qué? Si tú me acompañas. Aunque este texto no trata sobre el carácter del varón, es decir, no es para hacer un estudio del carácter de los hombres en general, podemos ver que durante la época de los jueces había una falta de liderazgo, ¿están de acuerdo? Entre los varones. Porque ¿quién juzgaba a los casos difíciles? Los juzgaba Débora, ¿no? Y se necesitaba un general que fuera y que enfrentara al ejército de Javín. ¿Y había? No había. Tuvo Débora que ir y decirle, ya, ve. Y cuando le dice que vaya, ¿qué le dice? ¿Cuál es la respuesta de Barak? Solo voy si tú me acompañas. Solo voy si tú me acompañas. En contraste con el liderazgo de Débora, con la justicia de Débora y con su sabiduría, Barak es presentado como un hombre indeciso y temeroso. Y fíjense lo que le dice Débora a Barak cuando él le dice, no voy a ir si tú no me acompañas. Bueno, dice, voy a ir contigo. Así en el versículo 9, así hasta entre signos de exclamación dice, ¿qué dice? Está bien, iré contigo, pero así como, ¿en serio? Así como, ¿neta? Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, fíjense lo que le dice Débora, por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. No va a ser Barak el que venza a Sísara, va a ser una mujer, ya sabemos quién es, ¿no? Pero esto era una vergüenza, ¿no? Que una mujer fuera la que venciera al enemigo. Era una vergüenza para un líder militar que una mujer fuera la que peleara o venciera al enemigo. Nunca se ha visto bien que las mujeres sean las que peleen en lugar de los hombres. Nunca se ha visto que
sea una mujer la que se haga cargo de la familia, de los gastos, de la casa. Nunca se ha visto bien que una mujer sea la que ande viendo cómo saca adelante a su familia. Esto es algo malo, esto es algo que está mal. Ni se veía bien en lo militar, ni se ve bien en lo familiar. Esto es algo muy importante. Nunca se ha visto bien, nunca se ha visto bien en el pasado y tampoco se ha visto bien en el presente. Sin embargo, a pesar de las claras fallas que vemos en Barak, no podemos dejar de reconocer que él es uno de los héroes de la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde está aquí la galería de los héroes de la fe, vemos en el versículo 32 en adelante, la carta a los Hebreos, capítulo 11, del 32 al 34. Fíjense lo que dice. El autor de la epístola pregunta, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención de esta lista? ¿Quién debería estar ahí? ¿Y quién no debería estar ahí? Débora debería estar ahí, ¿están de acuerdo? Pero ¿está quién? Barak. Dice, lo sorprendente de este texto es que Débora no es reconocida junto con otros jueces, sino quien Barak. Débora era fuerte, sabia, segura de sí misma, tenía fe. Sin embargo, el que es recordado es Barak, un hombre bastante mediocre en términos de heroísmo, pero que representa muy bien la forma en la que Dios decide salvar a su pueblo, siempre utilizando lo común, lo débil, lo ordinario. Esa es la idea. El texto del epístola de los Hebreos nos dice que algunos de los campeones de la fe sacaron fuerzas de flaquezas, es decir, fueron fortalecidos en medio de su propia debilidad, y así ocurrió con Barak. Él no salvó al pueblo de Israel, sino que fue una mujer sencilla que estaba en su casa la que se hizo cargo de los enemigos del pueblo de Dios. La salvación cristiana no viene con fuerza humana, sino con el poder del Señor. Barak era indeciso, era cobarde, pero por la fe puesta en el Señor logró vencer al ejército enemigo. Aunque en realidad Sisara fue vencido por una mujer. ¿Qué mensaje para los hombres? ¿Qué comparación? Y qué bueno que está en la Biblia, qué bueno que en la palabra de Dios, que nos revela el carácter santo de Dios, que nos revela la voluntad del Señor, que nos revela el plan de salvación de Dios para el mundo, esté incluido una historia de dos mujeres valientes y de un hombre indeciso y cobarde. Qué bueno que está aquí esto. ¿Están de acuerdo que es muy bueno que esté aquí? Porque realmente nos damos cuenta que la salvación que Dios le da al mundo, como la forma en la que Dios ha decidido redimir al mundo, la forma en la que Dios ha decidido tratar con el mundo, desde la salvación vemos a Jesucristo viniendo en forma humana, haciéndose en forma de ¿qué? Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en forma de siervo, siendo semejante a nosotros. Y todavía el profeta Isaías en el capítulo 53 describe al Mesías, al enviado de Dios, como alguien a quien veremos sin atractivo. ¿Están de acuerdo? Alguien que no parece la gran cosa. Una persona humana de una forma ordinaria. Pero también los hombres son descritos aquí de una forma en la que muchos hombres hemos pecado en contra de nuestro llamado también a tomar el liderazgo en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos. Este es un mensaje también para los hombres que no han querido tomar el liderazgo en sus familias, que han renunciado a tener problemas por causa de su fe cristiana, que no quieren tomar un liderazgo, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada para el Señor, prefieren estar viendo sus 5 horas de Netflix o de lo que sea, en lugar de hacer un trabajo cristiano, ¿no? Ahí está. A los hombres que se han rendido ante la vida, que se han rendido y han dejado de amar y cortejar a sus esposas, ¿no?
que ya no les llevan flores a sus esposas, que ya no les llevan el café a la cama a sus esposas, que ya no las consienten, que ya no las miman. Pero ¿cómo están ahí de rogones, verdad? Cuando son novios. ¿Sí o no? Ahí sí. Pero ya después, ya no buscan a sus esposas. Siempre se los he dicho aquí, es un pecado para un hombre cristiano ya no dormir con su esposa, ya no tener intimidad con su esposa. Porque hay muchos hermanitos que piensan que eso es seguir siendo casados porque comparten la misma casa y los gastos, pero ya no tienen intimidad, hombres y mujeres. Y piensan que eso es muy cristiano, ¿eh? Piensan que Dios está felices con ellos porque están juntos. Pues no, como decía un amigo que era consejero cuando vino una persona y le dijo, oiga, ¿es malo que me divorcie de mi marido? Y pues no, a ver, cuénteme más de su caso. No, pues esto y el otro y aquello. ¿Y ustedes duermen juntos todavía? No, ya tenemos muchos años que ya no, como 20. Dicen, pues señora, ustedes ya están divorciados de hace 20 años. ¿Para qué me viene a pedir permiso? Ustedes ya no son un matrimonio. Pero ¿cuántos hombres han dejado de cortejar a sus esposas, de buscar a sus esposas? Recuerden lo que dice... No tenemos que hacerle caso, es Tim Keller nada más, pero no tenemos que hacerle caso. Pero él dice algo importante, él encuentra en la Escritura que la relación íntima entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa, cada vez de que se consuma, es una renovación de los votos que se hicieron el día que se casaron, cuando dijeron, yo solamente voy a vivir para ti, tú vas a ser la única mujer en mi vida, tú vas a ser el único hombre en mi vida. Eso es una visión teológica de la palabra de Dios fabulosa, es una visión poderosa, ¿no? Entonces, esto es un llamado cuando vemos a Barak temeroso, buscando la compañía de esta mujer. Si nosotros hemos abandonado nuestras responsabilidades. También hay hombres que han dejado de formar a sus hijos para no tener problemas, que ya no quieren broncas con los hijos, ¿no? Y entonces ya dejan de disciplinarlos, dejan de tratar con ellos, que hagan lo que quieran, ¿no? No se puede. Hay hombres que han dejado de trabajar, de tener ilusiones. Esto que estamos leyendo hoy sobre Barak es un llamado del Señor para retomar el camino y ubicarnos en la posición que Dios nos ha dado, sobre todo si te llenas la boca diciendo que eres un hombre cristiano y que conoces la Biblia. Pues si has renunciado a tu liderazgo, ¿de qué te sirve conocer la Biblia? Si has dejado tu liderazgo, ¿de qué te sirve tener a Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿De qué te sirve si realmente eres un hombre mediocre, que no quieres luchar, que no quieres arriesgarte, que no quieres seguir adelante, que tienes flojera? Ahí está entonces. Si Cristo es Señor de todo, entonces deberíamos de atender su voluntad en todos los aspectos. Cuando estaba pensando yo en esto de la masculinidad de Barak, de su falta de carácter, de su cobardía, y sin embargo de que Dios lo utilizó, pues vemos que Dios es bueno y que puede utilizar a personas como nosotros, como yo, imperfectos, ¿no? Pero estaba leyendo, hablando del carácter de los hombres, esta guía para ser un verdadero hombre que escribió, no he leído nunca a este autor, pero lo conozco por Paul Tripp. Darren Patrick escribió guía para ser un verdadero hombre y dice, un hombre cristiano debe ser así: determinado, enseñable, disciplinado, trabajador, de buen carácter, devoto, relacional, emocionalmente estable, que perdona y pide perdón, entre otras características. Y hasta aquí voy a terminar mi sermón en esta mañana. Vayan, hombres, y traten de ser así. Ya, este es el mensaje de hoy. Vayan y sean así. Determinados, enseñables, disciplinados, trabajadores, de buen carácter, devotos, relacionales, emocionalmente estables, que perdonan y que piden perdón. Hasta aquí terminamos. ¿Les parece bien? Ya, aquí lo dejamos. Vayan y háganlo. Vayan y hagan esto. Wow. Paul Tripp comenta sobre este mismo libro y dice, ¿no deberían ser así también las características de cualquier mujer cristiana? ¿Por qué nada más los hombres? Lo que podemos ver en Císara, como en cualquier hombre, en Barak, como en cualquier hombre, es que el pecado nos lleva a ser egoístas por naturaleza, exigentes, flojos, mandones, inconstantes, impacientes e indiferentes.
Vemos lo que Dios quiere, entendemos lo que Dios nos llama a hacer, y sin embargo vemos que por nuestra propia naturaleza, en realidad lo que más nos gusta, lo que tendemos fácilmente es a ser egoístas, exigentes, flojos, mandones, inconstantes, impacientes, indiferentes. Dios usa a Barak a pesar de sus limitaciones naturales y le mostró por medio de Jael que la victoria que habían experimentado ese día nada tenía que ver con él, solamente era la manifestación del poder de Dios en una persona rota. Dios usa lo ordinario a personas como Barak para lograr lo extraordinario. Y ahí está Barak en los líderes, en los héroes de la fe. Y eso es por la gracia del Señor solamente, que Dios quiera utilizar a personas ordinarias como nosotros, imperfectos, que nunca vamos a cumplir con eso que dice Darren Patrick. Yo no sé si el autor sí lo cumple, pero si ese fuera el estándar, si Dios te dijera, mira, tienes que ser este hombre para que yo te use, yo no te voy a usar hasta que no te conviertas en este hombre. Pero Dios utilizó a Barak. Si Dios puede utilizar a Barak, ¿qué podría hacer con nosotros si nos dispusiéramos en nuestra imperfección a confiar en el Señor, a tomar en serio nuestra fe cristiana? ¿Qué diferencia habría? Finalmente vamos a hablar de una victoria justa. Entonces ya hablamos de las dos mujeres valientes, hablamos de un hombre indeciso y hoy vamos a hablar de una victoria justa. En el versículo 22 del texto de Jueces 4 dice: Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido, Sísara muerto con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que, ¿qué? Hasta que lo destruyeron. Barak entonces entró en la tienda de Jael, ¿y qué es lo que entendió cuando vio ahí a Sísara muerto? Las palabras de Débora. La gloria de esto se lo va a llevar una mujer. Ahí le cayó el 20, yo creo, ¿no? A partir de ese momento los israelitas entonces fueron venciendo más y más a Jabín hasta que destruyeron a este rey y los liberó el Señor después de 20 años de estar sometidos a ese rey. 20 años de opresión, 20 años de impuestos, 20 años de que se roben a tus hijas, 20 años de que se lleven a tus hijos como esclavos, 20 años de no saber qué va a pasar el día de mañana porque hay alguien que te oprime, que está en guerra contigo y que puede matarte. Fíjense una cosa, cuando vemos cómo Dios decide destruir a Jabín y a su reino, debemos de recordar algo. Dios, en la Escritura, Dios dice que todos los seres humanos merecemos la muerte porque estamos en rebelión en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos los seres humanos. No solamente Sísara merecía ser muerto, ¿también quién? A causa del pecado, ¿quién más? ¿Quién? Débora, Barak, todos debían de haber desaparecido, todos los debía de haber mandado matar el Señor. Pero Dios, vemos en la Escritura, vemos en la Biblia cómo Dios determina la destrucción de ciertos grupos de personas, de ciertos pueblos o de ciertas personas, para llamar al arrepentimiento a los que son testigos de esa violencia y de esa muerte. A veces pensamos que Dios es muy cruel, pero no está siendo cruel, sino está llamando la atención de los que están alrededor viendo estas muertes, viendo esta crueldad, viendo estas guerras, viendo estas enfermedades, viendo esta opresión, para que los que están alrededor se pregunten por qué está pasando eso, porque finalmente ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere destruir a todos? No quiere. ¿Para qué permitió Dios el holocausto? Y todo el mundo dice, eso es una locura, es una aberración de Dios, no puedo creer en un Dios poderoso y bueno que no detiene eso. Es que es tan bueno y poderoso que al permitir algo tan terrible como es el holocausto, hace que los que son testigos de eso se hagan preguntas y digan, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué pasa esto en el mundo? Y tengan que buscar la explicación no en lo material, no en una explicación material que diga, bueno, es que así somos, es el Big Bang y así es el ser humano, es cruel y es capaz de estas cosas. No, ¿por qué? Porque si alguien creyera esa tontería, no habría esperanza. Imagínense que Dios no hubiera elegido a un pueblo donde
con muchos trabajos y con muchos problemas y con muchas faltas, el nombre del Señor fuera exaltado y otros pueblos conocieran acerca de ese Dios que quiere perdonar a la humanidad, no juzgarla y destruirla. Imagínense que no hubiera esperanza, es decir, que la vida fuera eso, pura crueldad, como lo vemos en el carácter de Sísara. Fíjense lo que dice la canción de Débora, pero ahí en Jueces capítulo 5, pero los versículos 28 al 30. Jueces 5, pero del 28 al 30. En la misma canción de Débora, donde se le llamó a Jael una mujer bendita entre las mujeres, ahora vemos el carácter de Sísara. Jueces 5, versículos 28 y 30, dice, 28 al 30, dice, por la ventana, y esto es la canción de Débora, es decir, están siendo, ¿cómo se llama cuando estás burlando? Sarcástico. Por la ventana se asoma la madre de Sísara, tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? ¿Quién está preguntando? La mamá, la mamita de Sísara. ¿Dónde estará mi precioso hijo? ¿No? ¿Dónde estará mi hijito lindo, hermoso? ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las mujeres más sabias, sus damas, le responden y ella se repite a sí misma. Seguramente se está repartiendo el botín arrebatado al enemigo, una muchacha o dos para cada guerrero, telas de colores. Es como las señoras estas que vemos, que son las mamás y las esposas de los rateros de Avenida Texcoco y de todos los que hemos visto en los últimos días, ¿no? ¿No han visto videos de estas muchachas drogadictas que están diciendo, pero es que, ¿por qué mataron a mi primo si no le hacía daño a nadie? Nada más robaba y no le hacía daño a nadie. Vivimos en una nación de gente tan ignorante porque el evangelio nunca ha permeado a las clases más bajas de nuestra sociedad. Y esas clases más bajas de nuestra sociedad, ¿sabes a lo que se dedican? A adorar a la Santa Muerte. Por eso están tan ignorantes, por eso vemos expresiones sociales de ese tipo. ¿Ustedes creen que un gobierno como el de López Obrador o el del PAN o el de Margarita y Calderón pueden cambiar una nación donde la expresión de la gente es esa? Mi primo no le hacía daño a nadie, nada más roba, pero no le hace daño a nadie, no se mete con nadie, ¿por qué lo mataron? Esas expresiones tienen que hacernos entender la miseria humana y que lo único que puede transformar a nuestra nación no es un partido político, no son los políticos, es el evangelio. Es el evangelio, es Cristo viniendo a nuestra nación. Necesitamos entender esto, porque sin Cristo no hay esperanza. ¿Se imaginan un mundo? O sea, los que no creen en Dios, que se creen más inteligentes que los cristianos, que dicen que no tienen amigos imaginarios como nosotros, toda la tontería, toda la estupidez atea que escuchamos todo el tiempo. ¿Cómo van a explicar el mundo los ateos si vemos un personaje como Sísara que se dedica a robar y que se dedica a violar mujeres? Si no hubiera Dios que pone a su pueblo y que trae una esperanza a los que se conviertan a Él, para que sepan que el mundo no debe ser así, pero si tú no crees en Dios, entonces el mundo debe ser así. Violencia, muerte, violaciones, la ley del más fuerte. Y entonces, que metan a la cárcel a las feministas, que metan a la cárcel a los que rompan propiedad privada, que se den de palos con otros, que maten a gente, ¿no? Los mismos ateos no pueden más que contradecirse diciendo no debería de ser así el mundo, no deberían de tratar a las mujeres así, Dios no existe. Pues déjame decirte que si Dios no existe, entonces alguien que piensa en contra de ti te puede dar tus catorrazos, tus palazos, tus golpes, tus patadas y tiene el mismo derecho que tú a hacer lo mismo con ellos. Si ese es el mundo en el que tú crees como ateo, como una persona que no crees en Dios, que niegas que Dios ha puesto su ley moral en nosotros, ¿te das cuenta el problema de los ateos?
Yo quiero terminar haciendo un llamado a la gente atea, si es que hay alguien que no crea en Dios, y decirle, no puedes aceptar el mundo como es. No crees en Dios, pero no puedes aceptar el mundo como es. Y no te queda otra cosa más que luchar como lo están haciendo muchas personas, utilizando la violencia. No hay forma de entrar en razón con el ateísmo que vemos en nuestra sociedad, que promueve el aborto, que promueve la inmoralidad sexual, que promueve la infancia transgénero y todas esas locuras que vemos. No hay forma de razonar con ellos, porque la única razón que tienen esos ateos es la violencia. ¿Se dan cuenta la violencia que había ahí? La violencia que ejercía Císara. Yo te digo a ti, si eres ateo, deberías de arrepentirte y deberías de entender que el cristianismo no solamente es algo lógico, pero que es algo necesario para darnos una explicación de los problemas de nuestra sociedad. Y si tú eres un cristiano, quiero que pienses si realmente conoces este amor infinito, este amor que te elige, que te salva, que te transforma, que te lleva al arrepentimiento y que te da esperanza, aunque sabes que no lo mereces, como Barak, como Débora, como Jael, como Císara. Si es así, si realmente conoces este amor que te eligió, que vino por ti, que te buscó, que derramó su sangre por ti, este amor de Cristo que viene a decirte que hay perdón, que puedes arrepentirte y que puedes cambiar tu vida y que no tienes que ser un hombre cobarde, indeciso, que has renunciado a tu liderazgo, que no tienes que ser una mujer mediocre, una mujer que tiene pretextos para no servir a Dios. No deberíamos de seguir así. Podemos arrepentirnos, y si confías en este amor que te es dado por causa de Cristo, que por su sangre perdona tus pecados, entonces alégrate hoy. Entonces, cristianos, si comprenden este amor, pónganse las pilas, canten canciones al Señor, alábenlo, lean sus Biblias, oren, sírvanlo, abran sus casas para los no creyentes, compartan su fe con los que no conocen al Señor. No dejen de venir a la iglesia, no sean como los mediocres que andan de iglesia en iglesia, o que van una vez al mes a la iglesia, o que llegan tarde a la iglesia, o que leen su Biblia cuando pueden. No, animen a otros y sean animados en la iglesia. Tenemos un llamado grande, tenemos un llamado grande. Damos gracias a Dios por las vidas de estos hombres ordinarios y mujeres ordinarios que Dios ocupó. Ahí estaba Cristo, que vino en forma de siervo. Nadie le creía y utilizó lo ordinario de su humanidad para salvarnos a nosotros. Lo ordinario haciendo lo extraordinario. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú quieres utilizar a tu iglesia, quieres que nos levantemos Señor, de nuestra comodidad, de nuestra mediocridad. No quieres que sigamos así como somos. Padre, trae arrepentimiento primeramente a la iglesia, trae arrepentimiento a nuestra nación. Padre, vemos la miseria de nuestro país y vemos a tantos cristianos engañados, siguiendo las ideas del mundo. Padre, que realmente veamos lo urgente que es predicar tu palabra, dar a conocer a Jesucristo, confrontar el pensamiento diabólico de los que no te conocen. Y Padre, también amarles, también comprender que necesitan a un Salvador, así como veniste por nosotros, que no éramos más dignos que ellos, que no éramos más justos que ellos. Así, Señor, que como te has manifestado a nuestras vidas y como hemos entendido que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que así lo entiendan otras personas y que cambies a nuestro país, que cambies nuestra Ciudad de México. Te lo pedimos, te agradecemos, Señor, por tu palabra preciosa y por esta palabra del libro de Jueces, Señor, que nos desafía, que nos confronta. Oramos todo en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.